La fe se levanta en medio de la batalla. Hoy con alguien muy especial, la pastora Betty Arredondo, una paisa, una mujer de fe, una mujer increíble que ha vivido un tiempo de prueba, pero en medio de esa prueba ha conquistado, ha vencido y hoy definitivamente estamos celebrando la vida, estamos celebrando la fidelidad de Dios y el poder de un testimonio vivo. Buenos días, bendiciones para todos. Es un testimonio muy bonito, es un testimonio muy real, es un testimonio que habló a mi corazón, a mi alma, para que yo diera este testimonio a muchas personas que yo sé que están igual como estaba yo. Pero a veces es necesario que Dios nos hable, que Dios nos llame por su puro amor. Guau, amén, pastora. Y qué bendición tan increíble poder llegar hasta donde ustedes se encuentran. Los saludamos con todo el cariño. Les pido que nos apoyen, ustedes que están en TikTok, que solamente es tocar la pantalla con esos taps. Ustedes en Instagram también pueden compartir con otras personas, porque estoy segura que esta palabra que el Señor hoy trae va a edificar poderosamente nuestras vidas, porque no es simplemente una prédica, no es un mensaje que nació del estudio de pasar largas horas de pronto leyendo, no, es una palabra que viene desde el corazón de una mujer que ha sido procesada en medio del dolor y ella nos va a ir contando todo acerca de esas circunstancias que ella tuvo que atravesar, así que ella no solamente es una pastora admirable, para mí es una amiga del alma, ella sabe que es mi segunda mamá, todos ustedes que hacen parte de la familia de Comunidad de Gracia o amigos que nos han conocido por años, ya la conocían a ella porque siempre estábamos hablando de ella, y especialmente en esta temporada donde pues vivió ese testimonio, pero yo no voy a hablar mucho, necesitamos que Dios hable a través de la pastora Betty y con muchísimo amor, hoy la recibimos, pastora, todas esas personas que están ahí conectadas, felices de conocerla, de verla, pero bueno, vamos a permitir que sea el Señor el que hable y que nos cuentes algo sencillo, pero algo poderoso de quién es Betty antes y después de toda esa temporada. Puedes hablarnos de tu vida, lo que el Señor te guíe a compartir con nosotros hoy. Antes yo era Betty la bonita. Siempre cuando le decíamos Betty la fea, decía, Betty la bonita. Bonita sí, por fuera, pero por dentro tenía algo que para Dios no era bonito. Pero yo no lo entendía, ni con las prédicas, ni con que nadie me hablara. Yo no, yo era inconsciente a eso y yo decía, no, yo estoy muy bien, sí, muy bien. Pero Dios tenía algo muy grande para mí y tenía que llevarme a donde me llevó, porque las cosas del alma hay que llegar allá para que Dios las sane, porque Él es el único que tiene el poder de entrar en tu alma y es el único que te conoce tu corazón. La palabra de Dios dice, engañoso es el corazón del hombre y es la verdad. Yo lo comprobé, que el corazón del hombre es engañoso y nosotros mismos nos engañamos creyendo una cosa distinta a lo que somos. Entonces Dios nos tiene que traer a esta disciplina, pero es puro amor, es por amor. Yo entendí que era que me amaba tanto, 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 que quería que yo estuviera a su lado, pero tenía que tener una disciplina, sanar primero mi corazón, y yo no lo creía. Wow. Bueno, pastora, ¿usted conoció de Cristo hace más o menos cuántos años? Hace muchos años. Bueno, la pastora Betty y yo nos ¿No? conocimos hace aproximadamente treinta Uh, y cinco años por ahí. Yo era una adolescente en esa época y ella llegó a nuestra iglesia, Comunidad de Gracia, allá en Colombia. Todo ese tiempo ella ha hecho parte de nuestra organización, pero también de nuestra familia. Y pues fueron muchos años caminando con Dios para llegar hasta esta temporada donde Dios se manifestó como el Dios sanador, porque ahorita ya les va a ir diciendo cómo aún los doctores toman fotos de ella y se quedan aterrados porque por ella no daban ya nada, o sea, ya era poco lo que pensaban que ella tenía de vida, pero hoy está aquí no estoy aquí, testificando. amén, gloria a Dios, sí. Los médicos no creían que yo pudiera vivir,
Y había una doctora que siempre le preguntaba a los médicos, mándenme fotos, que yo no creo que esa señora esté viva, Wow. porque ellos creían que yo me iba a morir, es que ellos decían, no, ella se muere, pero para la gloria de Dios, aquí estoy. Wow. No sé, Betty, si te sientes cómoda de pronto de contarles a ellos cómo inició todo, o sea, cómo ha sido ese proceso donde el enemigo siempre ha querido destruirte, aún desde el vientre de tu Ah, madre, y después cómo llegaste hasta ese diagnóstico y todo lo que ha ido ocurriendo. sí, el enemigo ha tratado de destruirme aún antes de nacer. Wow, Cuando mi mamá quedó en embarazo, no, mamá no quería tener más hijos. Nosotros somos dos hermanas nomás, pero mi mamá decía que ella no quería. Nosotros vivíamos en un pueblito allá en Antioquia, retirado, y mi mamá decía, no, 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 yo no quiero. Y alguien muy sabio le dijo a mi mamá, aborte. wow, Así le dijo, aborte. Entonces mi mamá dijo, ¿y cómo? ¿Cómo voy a abortar? Y la persona le recomendó que una fruta, que en Colombia, yo creo que aquí también la aquí hay hay, pero carísima, que es la la guayaba. guayaba, que tomara agua y guayaba y que abortaba. Increíble. Entonces yo nací en En guaya. guayabada. Bueno, para que todos comprendan un poquito, en Colombia, cuando una persona bebió mucho alcohol el día anterior, al otro día amanece en guayabada. En Guatemala es la resaca y Ah, así, sí, no sé sí. cómo le dicen en esos países, pero parece chistoso, pero la señora Rosa se llamaba su Rosa. mamá, doña Rosa se dedicó a comer guayaba y guayaba, pues que para que su hija no naciera, pero Dios es tan lindo que a pesar de que nació en Guayabada, aquí la Aquí estoy tiene en para guayaba y todo. testificar en Guayabada y todo, porque Dios es más grande. ¿Y qué pasó después, pastora? Cuénteles lo del brazo. Después mi mamá se enfermó mucho Mm, y estaba yo bien desnutrida, pero es que un embarazo a punta de agua y guayaba. Dios mío. Estaba desnutrida, desnutrida y mamá también. Entonces mamá me bañó y me fue a poner en la cunita y cayó al piso Mm, y le dio una enfermedad que se llama reumatismo. Ella quedó ahí tirada sin poderse mover y yo debajo la cama. Entonces, cuando vino mi papá por la tarde, mi mamá solamente podía mover los ojitos. Entonces mi mm. mamá le movía los ojitos como mostrándole, porque él decía, ¿y dónde está la bebé? A ver, la niña y la niña. Y mamá le mostraba con sus ojitos que yo estaba bajo la cama. Y mi papá, del susto, pues me cogió del brazo y de una me sacó y me zafó el brazo de la clavícula. Pero como vivíamos en un pueblo, nadie se dio cuenta. Pero yo lloraba Mm. y lloraba y lloraba de dolor. Ese daño me lo vinieron a descubrir a los 7 años. Ya no tenía nada que hacerme. Ya así me quedé. Y este brazo me duele mucho. O sea, se lo dislocó Me y lo nunca la decía. llevaron a No, tratamiento, no, nada. nunca nada. Pero usted ya en la edad adulta se hacía terapia, usted Sí, solita y todo sí, eso. sí, a mí me enseñaron a hacer una terapia a los ortopedistas porque el dolor era muy fuerte y todavía el brazo me duele y me Mm. duele mucho. Y ese proceso fue avanzando. Betty se convirtió en una mujer extrovertida, en una Ah, mujer que siempre estaba alegre. Yo recuerdo cuando la conocí, yo me reía porque Betty en la iglesia estábamos en el servicio y hasta las canciones suaves las danzaba. O sea, estábamos cantando Renuévame, Renuévame, y todos así. Y Betty, Renuévame. O sea, ella le ponía sabor, ella le ponía salsa, ella le ponía merengue a una canción suave. Y bueno, tenía todo ese gozo, pero parte también de ese gozo era su forma de como de tapar de el tapar el dolor, dolor. porque pues se casó muy joven y en ese proceso también ocurrieron muchas cosas, ¿no? Muchas, muchas, muy tristes, muy tristes. Por eso yo digo que el enemigo ha tratado de acabarme. En el matrimonio me fue súper mal, Ah, mal, 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 mal. Entonces yo tenía una amargura en mi corazón, pero yo lo tapaba con la felicidad, con esa alegría que yo era espontánea, cantaba, gritaba, hacía reír a todos, pero nadie sabía lo que tenía mi corazón. Era una amargura, una tristeza profunda, muy profunda, y ellos la conocieron.
Y yo creo que algo que fue decisivo, un momento que fue clave en la vida de Betty, fue ese momento en el cual ella tuvo un encuentro con el Señor, porque ella iba a la iglesia, conocía de Dios, amaba al Señor, le servía, pero necesitaba un encuentro. Y fue cuando fue a su primera avanzada, así lo llamamos, es un encuentro espiritual, donde el Señor comenzó esa transformación y Betty aprendió a valorarse, ¿cierto? A tener su identidad. Y la avanzada la hicimos, la primera avanzada la hicimos en mi casa, en mi casa. Ay, eso fue una felicidad. Yo me acuerdo que yo estaba sentada en el comedor porque éramos poquitas personas y el pastor Federico estaba enfrente mío y yo era marcando los pecados. Y yo, ay, no, qué En la clínica en la espiritual. clínica espiritual y yo, ay, no, qué pena, no, qué vergüenza, no, yo no voy a hacer esto, no. Y el pastor Federico me miraba y me miraba y yo, no, qué pena, qué vergüenza. Y el pastor Federico me decía, hágalo, Betty, hágalo. Y yo no quería, el enemigo, no quería. Hasta que yo lo miré y dije, así voy a hacer eso. Y chulié, me faltaron hojas. El chulo para nosotros en Colombia es el check mark, o sea, le ponemos un chulito, porque para Eso. los mexicanos chulito es bonito, Ah, bueno, pero entonces, no era tan bonito, lo sí, que sí, estaba pasando ahí era abrir el abrí el corazón. corazón. Y después ahí fue donde yo tuve un encuentro con Jesús, porque yo iba a la iglesia, pero yo no había tenido el Mm. encuentro con Jesús. Yo no lo había tenido. No, ahí fue donde yo tuve el encuentro de Jesús en marzo del 2007. Wow, qué Yo me increíble. acuerdo. Ya va casi 20 años, ¿no? Ahí sí empezó la verdadera transformación mía, pero faltaba. Y el Señor comenzó a darle palabra a Betty, le decía que ella le iba a servir a Cristo, y ella decía, no, yo le decía, Betty, usted es una pastora, Yo no. Dios le dio corazón de pastora, ella, no, a mí las ovejas no me gustan, a mí todas me parecen cabras, yo a todas les voy a cantar la tabla, pero el Señor fue trabajándola y llevándola hasta ese proceso. Hubo una visión que el Señor dio en una oportunidad, viendo a Betty bajar de Río Negro, es como un municipio, es municipio, ¿no? Sí, sí. Pegadito a Medellín, que es donde está el aeropuerto internacional y eso, y Dios la llevó a la pastora a vivir allá. Y yo le decía, Betty, yo veo un bus lleno de mujeres bajando a Medellín con usted, y ella se reía. Ah, sí. ¿Cumplió el Señor la promesa o no? Sí, lo cumplió. Hace 2 años en nuestra conferencia Pelea por tu milagro en Medellín, Dios cumplió esa promesa cuando la pastora Betty bajó con un grupo de mujeres a Medellín. A Medellín, sí, usted me dijo, ¿se acuerda? Hoy Dios cumplió la Hoy promesa. Dios cumplió. Ustedes que están escuchando, créanle a Dios. Créanle a Dios, créanle porque cuando Él nos llama, es de verdad. Así nosotros no queramos. Y no nos la creamos. Yo no me la creía. Yo le decía a ella, no moleste tanto. Sí, porque no respetaba a la pastora. Porque es una mamá. Es que eres como la hija mía. Entonces, bueno, devolviendo un poquito el cassette, Betty tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo, el Señor la levanta, comienza a volverse esa mano derecha en la iglesia, a servir. Sí. ¿Cómo fue ese amor con el Señor? Como volver al primer amor, ¿no? De cuando lo conoció, pero ahora sirviéndole. Yo lo que más les digo es, amen su iglesia, ámenla. Porque yo siempre he dicho que la iglesia es como mi casa. Y yo mi casa la amo, la cuido y la defiendo. Así es la iglesia. Yo mi iglesia, hasta ahora, yo la quiero, la amo, la defiendo y a mí no me vayan a decir nada. Porque yo sí me conozco todo el proceso y las bajo de las nubes. Porque yo amo. Y más que todo, un buen testimonio de los pastores. Y yo quiero hacer aquí un breve paréntesis porque recuerdo en una oportunidad que una persona estaba hablando cosas de la iglesia, de los pastores, y Betty lo cogió a este personaje y le dice, venga, y él sí que, Pastor Fede, venga, dígale a él enfrente lo que está diciendo, y nosotros, por favor, pastora, no haga eso. Pero han sido tantos esos procesos que el Señor ha llevado a Betty. Vamos a llegar al punto increíble donde ustedes se van a quedar asombrados de lo que Dios ha hecho, pero mientras, porfa, ayúdanos a compartir. Ustedes que están en Instagram, mándenle este en vivo a otras personas que seguro van a recibir esa palabra de bendición, gente que a lo mejor está pasando por procesos difíciles. Ustedes en TikTok, tap, si ustedes tocan la pantalla, pueden pasar dos cosas.
uno, que le llega a más gente el contenido, y dos, se les va a encalambrar el dedo, pero no importa, apoyen, que esa sea una ofrenda para que otras personas también conozcan de Cristo Jesús. Por ahí Rocco está diciendo, es que ahora sí se casa con la pastora Betty. Rocco, arrepiéntase. Bueno, volviendo al testimonio, la pastora Betty entonces, después de que pasa un proceso de formación, que sirve a Dios como líder, ya por el año 2015 más o menos, o 2016, Dios la lleva a empezar un grupo, o sea, ya el grupo lo había iniciado, ¿cierto? Sí. Tenía un grupo allá en Río Negro de mujeres, caballeros, niños, donde les daba la palabra en su casa. Sí. Yo les daba la palabra y tenía un grupito pequeño en la casa, y así empezamos en la sala de mi casa. Así empezamos, y ya después yo siempre les decía, yo no soy la pastora, yo soy la líder de ustedes. Yo no, los pastores vienen después, y después llegó Héctor Ibarz. Héctor Ibarz. Ajá. Bueno, pero el Señor ya tenía un propósito con ellos en Medellín y con la pastora Betty en Río Negro. Por aquí, perdón que hago un paréntesis, la hermana Patti desde Guate dice que en Instagram no se ve la imagen. Porfa, ustedes de Instagram confírmenos si se está viendo bien o de pronto es problema del internet o el servidor de Patti allá en Guatemala. Escríbanos, porfa, queremos leer sus comentarios por aquí. Por aquí, el doctor Oliver, su yerno, dice que yo me parezco más hija a la pastora Betty. Es que hicieron un cambio, porque mi mamá, la pastora Ruth, ya es más tranquilita, como Lina, la hija de la pastora Betty. Bueno, perfecto. El doctor Oliver nos dice que se está viendo perfectamente bien en Instagram. Pati, de pronto es algo con tu internet, pero bueno, ayúdenos pues a compartir. Recuerden que somos Comunidad de Gracia en Katy. Si alguno de ustedes está en Medellín o en Río Negro, Comunidad de Gracia Río Negro. La pastora Betty está allá en Villas de San Nicolás, en todo el frente del centro comercial. Si alguno está en Medellín, está la iglesia Remanso de Paz en Robledo, el Resplandor de su Presencia en Belén Rincón, Cristo Centro en Itagüí, el centro de la moda. Ahora sí, ¿qué pasó? Imagínense que la pastora Betty, entonces ya como 2 años más tarde, fue ungida como pastora en un congreso nacional de nuestra organización. El apóstol Darío estaba presente, el apóstol Miguel Camelo, la pastora Ruth y otros pastores fueron ordenados al ministerio. Y a partir de ahí el Señor comenzó a levantarla, la obra a crecer. Es más, muchas personas de acá de Houston fueron para aportar y hacer retiros espirituales. Pero Dios ya tenía como algo ahí que estaba pasando, porque este proceso del cáncer inició varios años atrás sin saber lo que ocurría. Ahora sí, pastora, cuénteles cómo fue todo. El proceso del cáncer me empezó, yo llevaba con este cáncer 3 años sin saber. Yo no sabía que tenía cáncer. Y una noche yo me acosté y al otro día no me pude levantar. Oh, Señor. Dolor en las articulaciones, en todo el cuerpo. Yo llamé a mi nieto, a mi hija que me levantaran, y ellos me cogían las manos y yo gritaba y les decía, no, suélteme, que no soy capaz. Ahí empecé un proceso. En Colombia me hicieron 33 exámenes y nada, todo salía perfecto. No tenía nada, absolutamente nada. Después me mandaron donde una epidemióloga y el síntoma que yo tenía era aquí en la fosa nasal izquierda se me tapaba la nariz, pero yo me echaba unas gotitas y se me destapaba. Entonces yo le comenté a la doctora, yo tengo algo aquí que me tapa la nariz. Y entonces la doctora me dijo, eso me preocupa, te voy a mandar una biopsia. Y me mandaron a la biopsia. Y el doctor Oliver, mi yerno, tampoco creía que fuera esa clase de cáncer, porque ese cáncer es en la piel, no por allá interno. Entonces me salió la biopsia negativa, mala. Yo cuando me dieron ese resultado, pues no me puse contenta. Yo digo, oh my God. Toda gringa. Oh my God, ahora como que sí, me llegó la hora. Yo me acuerdo que
ese trayecto de Medellín a la casa con mi hija y yo fue silencio total. No hablamos, no hablamos, calladas las dos. Yo llegué a mi casa, yo creo que ella se conectó con el esposo porque ella vivía en Colombia y él acá. Y por la noche yo me arrodillé y le dije, Señor, que sea tu voluntad. No sé cuál será tu voluntad. Le oré y me acosté. Cuando estaba dormida, yo tengo un privilegio muy grande que Dios me habla mucho en sueños, desde hace muchos años. Y yo escuché una voz que dijo, victoriosa. Y al momento que esa voz dijo victoriosa, vi que escribía la palabra, victoriosa. Al otro día yo me levanté confortada y yo dije, algo tiene que ver esta victoria. Es victoriosa en Cristo Jesús. Y empiezo el proceso de exámenes, de todo. Y el médico, el cirujano de cabeza y cuello, el día que fui a prepararme para la operación, no, pero primero les voy a contar algo que se me olvidó. Esa biopsia nadie le aceptaba el resultado. Wow. Nada. Ni el doctor Oliver aquí, Nada. nada. No, nadie. Porque es un cáncer raro. Raro, rarísimo. Wow. Porque era interno. Entonces el doctor de cabeza y cuello en el Medellín me dijo, no, otra, que se la hagan en otra parte. El mismo resultado. En el Hospital San Vicente, donde me estaba atendiendo, él dijo, vamos a hacerlo aquí, nos vamos con esto, vámonos con este resultado. Lo mismo en todos. En la oración, antes el doctor me preguntó que cuánto llevaba yo con ese cáncer. Yo llevaba 3 años con la nariz tapada. Me mandaban una cosa, me mandaban, nada me servía. Y Oliver, en oración con la hija mía, el Señor le mostró que él tenía ese cáncer así, agarrado. Encapsulado. Ahí lo tenía. El Señor le mostró a ellos. Porque el doctor, cuando yo le dije que yo llevaba 3 años, él me dijo así feo, mentirosa. Y le dije, a mí no me diga mentirosa, que yo estoy diciéndole la verdad. Me dijo, Betty, no puede ser. Esa clase de cáncer en 3 meses te mata. Y llevaba 3 años con ese cáncer. Y el Señor lo tenía ahí, amarradito, que le mostró a Oliver, a mi hija, que lo tenía así, amarrado. Y ya cuando fui a la preparación para la cirugía, era una cirugía sencilla, supuestamente. El doctor me miraba y me decía, no sé cómo hacerte, porque era una cirugía que me cortaban desde aquí, 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 y de pronto me tenían que quitar la nariz. Señor Jesús. Y él me decía, no quiero dañarte la cara, no quiero. Y en ese momento le dije, doctor, vea, yo tengo una bolita en el paladar. Y me dijo, ¿cómo va a ser? Y me miró y me dijo, sí, ahí viene el cáncer, en el paladar. Wow. Pero entonces él dijo, por ahí me meto, te quito el paladar, quedas sin paladar. Y llamó al cirujano plástico. Y el cirujano plástico le dijo, no, eso es facilísimo. Yo he hecho muchos cosas de esas, paladares. Yo he hecho mucho eso. Ah, bueno, que fuera facilísimo. Entonces, supuestamente la operación mía era 3 horas. Y duró 15 horas. Yo recuerdo ese día porque toda la iglesia aquí en Houston, en Colombia, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, todos unidos orando. Yo recuerdo que ese día yo estaba en Medellín viajando hacia Houston y estábamos con mis padres en el aeropuerto y hubo un momento donde ellos me dijeron, Andrea, chao, nos tenemos que ir al hospital. Llegaron emparamados y ese fue un día de guerra espiritual. Sí, mucho. Porque era como esa guerra del mismo enemigo queriendo robar la vida de Betty. Tenemos que entender que nosotros vivimos una guerra que es espiritual. Cada día. Todos los días, a cada instante. Y el enemigo no quería que yo pasara por ese proceso porque él quería que yo siguiera atada a él. Increíble. Con las mentiras que él me había hecho creer. Wow.
y esa cirugía duró tantas horas. Ay, Se fue complicando, ¿no? Porque tenían que poner el colgajo, y ese colgajo era como un implante con su propia piel, ¿no? con mi piel, véala aquí. Miren su bracito, no sé si logran apreciar desde ahí, pero desde aquí, y ella quedó con sensibilidad, o sea, esa parte, ahí le toqué, y sí. ella no puede soportar que le toquen también de una parte aquí de su piernita. Es como que usted me decía que el doctor le dijo que era como un pelapapa. Ay, Dios santo. Como un pelapapa que me quitaba la piel para ponérmela ahí en el paladar. Y eso me lo hicieron 3 veces y no pudieron. Y aquí una cortada de acá hasta acá, porque por ahí me ponían venas, arterias que me sacaban de acá, para que ese colgajo no se muriera, ¿no? Y todo el que ponían ahí mismo se moría. Sí. Se moría. ¿Por la humedad o por qué? Porque yo no sabía que yo tengo la sangre muy espesa. Entonces no llegaba hasta allá. No. Porque yo tengo la sangre espesa. Y yo eso no lo sabía. Como yo era una mujer sana, totalmente sana. Que yo ni acetaminofén tomaba. Yo no tomaba nada, ninguna pastilla. Y aún después de la operación el Señor me siguió tratando en cuanto a eso, a la sanidad que yo tenía. Increíble. ¿Y fueron cuántos días en el hospital? Ay, no. ¿Y qué pasó en esos días? Porque usted me contaba el otro día de esa visión que pudo tener. ¿Y a quién vio usted en esa temporada tan dolorosa? Yo cuando me anestesiaron, yo estaba sin ida para el mundo, pero yo estaba viva espiritualmente, porque yo me sentí colgada como una mariposa. Una mariposa de un colorcito azul, lindo, hermoso. Y yo miraba para abajo y eso era un precipicio, y yo decía, Dios mío, si me caigo de aquí me mato. Y yo en una camilla sentada, acostada. Era una visión, ¿no? Era una visión que yo estaba viendo ese precipicio. Cuando de un momento a otro yo bajo allá. Pero no era un jardín de rosas, de margaritas. Era un tierrero donde yo fui a parar. Esa era mi vida. Y yo le pregunté a Dios, la metamorfosis de la mariposa, ¿me vas a enseñar algo? Y Dios me contesta, no, la metamorfosis de tu vida. Y yo dije, Dios mío, cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo. Estábamos hablando de ese versículo de Hebreos 10:31 antes de iniciar, y justo nos pusimos esas camisetas de Viviré para testificar, de Para Dios nada imposible, azules, por esa visión que la pastora tuvo. Pero wow, ese versículo no es nada tierno ni es nada amoroso. Yo siempre... Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Apúntenlo, Hebreos 10:31. Yo siempre me preguntaba eso. Yo le decía, pero ¿cómo así Dios? ¿Cómo así qué cosa horrible, qué rico no estar en las manos suyas, acariciada, sobada? Ay, no, eso debe ser maravilloso. Y qué cosa horrenda. ¿Y usted lo vivió ahí? Y él me dijo, aquí te lo voy a enseñar. Aquí te voy a enseñar, te voy a dar la respuesta, Betty. Yo tenía que pasar por esto, por este dolor, por esto tan horrible, porque mi corazón no estaba bien, pero yo creía que yo estaba muy bien, pero no estaba bien. Me duele, porque tantos años creyendo que estaba bien, pero no estaba bien. Yo era una mujer que la pastora me conoce hace muchos años y ellos saben, yo iba a una avanzada en tacones. De hecho, acabamos de ir a El Salvador al retiro de pastores y yo la veía en tenis y yo la veía rarísima, porque Betty nunca en la vida se bajaba de sus tacones. Yo creo que se levantaba de la cama en tacones, iba y se cepillaba y se ponía los tacones, se bañaba en los tacones. Yo mantenía los tacones en la entrada, en la puerta de la entrada de mi casa, porque yo en la casa pues estaba de arrastradera, ¿cómo se dice? Sí, la chancleta. La chancleta,
pero tocaba la puerta y salía y mis Los tacones. tacones. Lo primero, mis tacones. Y cuando yo estaba en ese tierrero, como las películas, yo vi un personaje como que se echó la capa encima. Y yo dije, ve, ¿y ese quién es? Y Dios, la respuesta de Dios fue, al apóstol Pablo, lo bajé del caballo. Y a ti te voy a bajar de los tacones. Y yo, ay Dios, ¿cómo así? Porque a mí, mire el enemigo como es. Me habían metido la idea en la cabeza de que los tenis yo me veía muy fea. Y eso lo utilizó el enemigo. Wow. Para levantarme el orgullo. Yo me ponía mis tacones y me sentía, no, la reina. La Miss Colombia. Sí. Y ella me conoce, que nunca me vio en tenis. Nunca, porque esa mentira yo la tenía aquí. Esto me queda muy feo. Pero y Dios me dio los tacones, te los puso Satanás. Él te los puso. Es lo que yo les digo. A veces el enemigo es más astuto que nosotros y nos tiene engañados por muchos años. A mí me tenía así, Wow. engañada, totalmente pastora, porque yo decía, yo no soy orgullosa, yo no tengo de eso, pero sí los tenía en los pies. Wow. Y no significa, porque quizá alguien puede estar escuchando y pensar, no, eso no es malo, no es pecado, obvio no, pero era un elemento que en Betty representaba ese orgullo. Sí. Y ella me decía, yo pude morir a eso y entender que yo no era la reina, el rey es él es mi señor y yo soy la princesa, yo soy su hija. Su hija. Y ya no puedo vivir de mi gloria, de cómo yo me veo, de cómo yo me siento, sino de lo que él ha hecho en mí. Y ese fue el proceso. Ese fue el proceso. Ese fue el proceso que yo tuve que tener para entender de que yo no, es él, como dice usted, pastor, es él, no yo. Y yo me creía que era yo la reina. No era Dios en mi corazón. Y Dios tiene que llevarnos hasta allá para sacarnos eso de nuestro corazón. Y siguió, y todavía sigue tratándome, pero yo entendí que era por amor. Porque yo en la clínica nunca renegué, ni nunca le pregunté por qué. No, siempre le agradecí, pero le agradecí sinceramente, porque nosotros decimos gracias Señor de acá para acá. Y ese orgullo, cuando ya salí del hospital, me mandaron radioterapia, un proceso duro, que todavía estoy padeciendo las consecuencias. Durísimo, pero lo necesitaba. ¿Por qué? Porque ahí me habló él y me dijo, eres ansiosa. Y yo dije, ¿de qué me jacto yo? Porque cuando yo estaba allá, cuando él me llevó allá, me dijo, conecta tu alma con la mía. Yo te voy a hablar con mi alma y escúchame con tu alma. Porque nosotros a veces escuchamos con esto, no con el corazón. Eso me pasaba a mí. Yo escuchaba, pero en mi corazón no se quedaba nada. Y mi corazón seguía y seguía hasta que él me dijo, escúchame, escucha mi voz. Y yo era jactanciosa, porque yo me jactaba. Yo iba al médico, señora, ¿usted qué le duele? ¿Qué pastilla toma? Nada. Nada, yo nada. ¿Que la presión? No, nada. Yo tengo presión de quinceañera, decía yo, y es la verdad. Yo tengo presión de quinceañera. ¿Que para esto? No. ¿Qué le duele? Nada. Y entonces yo decía, ay, gracias a Dios. Pero de acá para afuera, no acá. Porque yo me comparaba. Yo decía, ay, yo tan aliviada y fulana que está enferma. Vea yo. Era un orgullo también. Pastor, que es todo eso que tenía yo en el corazón. Wow. Fue un trato difícil. Por eso la palabra dice que engañoso es nuestro corazón. Eso.
más que todas las cosas, pero también antes de iniciar este en vivo estábamos hablando con la pastora Betty de Isaías 43:2, donde el Señor dice que cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te ahogarás, y cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, a pesar de que ese era un proceso donde el Señor estaba transformando, moldeando, Él siempre estuvo ahí con esa misericordia, mandando ángeles, ese personal médico. Y hay una pregunta que yo le quiero hacer, o sea, nosotros no podemos vivir esos procesos solos. ¿Y cómo fue sentir el amor del cuerpo de Cristo, de la familia de la fe? Porque sí, estaba su hija, estaba su hijo, su nuera, el yerno, hasta su hermana, muchas personas que vinieron, pero ¿cómo fue sentir ese apoyo? ¿O cómo conoció usted también a Dios a través de otras personas ahí? En el hospital. A mí me trataban como si yo fuera la abuelita de todos, de todos. A mí las enfermeras me decían, esto parece una junta de médicos. Aquí está el cirujano plástico, aquí llega el cirujano de cabeza y cuello, el oncólogo, el otorrino, aquí todos se reúnen a ver a usted, doña Betty. Todos. Nadie en ese hospital me trató mal. No puedo decir nada. Nada malo. Eran corriéndome. Yo decía, tengo un dolor, y ahí mismo llegaban. Ahí mismo. Llegaban y todavía. Yo voy al hospital y, doña Betty, ¿quiere? Siéntese, venga. Yo digo, no. Eso no lo hace el ser humano. Eso lo hace Dios. Y la iglesia, Betty, o sea, sentir el apoyo de los pastores, del pastor Miguel, los hermanos, o sea, cuando ella no podía hablar, no podía predicar, Dios mandaba al pastor Fede, al pastor Miguel, al que sea, pero ¿cómo fue sentir a los hermanos ahí? No, yo sentía que yo no estaba sola, yo sentía que estaban orando por mí, y yo le decía, ay, qué felicidad, oran por mí. Yo en el hospital sentía que estaban orando por mí, de que habían muchas personas clamándole a Dios por mí, por mi sanidad. Y Él a mí me dijo, he escuchado las oraciones, he escuchado el clamor de la comunidad. Y yo les digo sinceramente, gracias, muchas gracias por tanta oración. Gracias porque yo sé que muchas personas doblaron sus rodillas por mí. Y estoy muy, muy agradecida. Pero yo sé que eso fue Dios, que tocó los corazones de todos. Amén, definitivamente. Yo ahora entiendo muchas cosas que yo no entendía antes, pero ahora las entiendo. Dios coloca en el corazón de las personas a favor. Amén. De los que lo aman. Amén. Y no sé, Betty, si quisieras darle un mensaje a aquella mujer, a aquel caballero, a aquella persona que ha recibido un diagnóstico, ha pasado por esos momentos tan duros o los está a punto de pasar. ¿Qué les dirías a esas personas que están ahí conectadas, quizá no de cáncer, pero de otras situaciones? Yo lo primero que les diría es darle gracias a Dios, porque es que es para bien de nosotros. Yo me sentía muy bien, pero estaba muy mal. Y Dios no quiere. Y yo me acuerdo de ese versículo, cosa inmunda y manchada. Wow. No entrará al reino de los cielos. Wow. Y yo me lo repetía, no entraré al reino de los cielos. Y el jueves, que el pastor Federico predicó sobre las coronas, la voz de Dios fue, te las ibas a perder. Wow. Esa fue la voz de Dios, pastora. Te las ibas a perder, las coronas y los galardones. Ibas a entrar por un ladito. Y uno cree que no. Ya, estoy bien. Recibí a Cristo como Señor y Salvador. Le sirvo. Hago todo para Él. Pero ¿cómo estás tú interiormente? ¿Cómo está tu corazón? Entrégaselo verdaderamente. No de boca, sino de adentro. Dile, aquí está mi corazón. Háblale a mi corazón y haz con él lo que tú quieras, Señor. Porque Él sí es el médico del interior, Amén. del alma, Amén. del corazón. Y ese sí nos trata con amor, Amén. con amor.
duele, duele. Imagínense que cuando me estaban quitando los puntos de esta mano, que es desde aquí hasta aquí, era grapas, uy, no. Y esa enfermera hacía ataque con unas tenazas, uy, y dele, y dele, y dele. Y enseguida con las tenazas sacaba las grapas, uy, no. Y yo le decía, ay Dios, ¿por qué no me sacaron esto cuando estaba anestesiada? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios, pastor? ¿Cuánto me costó llevar tu pecado a la cruz? Por eso yo les digo, apartémonos del pecado. Porque a Jesús le costó mucho, demasiado, llevar ese pecado. Y yo sentía ese dolor y Él me decía, ¿cuánto me costó llevar tu pecado a la cruz? Imagínense, ¿cuánto le costó? Y nosotros a veces pasamos tan desapercibida esa cruz, ese sacrificio de Jesús, que no lo entendemos. Pero cuando nosotros entendemos el dolor que le causamos a nuestro Señor Jesucristo, decimos, perdóname, perdóname, Señor. Y nunca vamos a terminar de ser tratados. Mientras estemos en este mundo, vamos a ser tratados, pero por amor. Amén. Entrégale tu corazón a Dios, verdaderamente. Amén. Que no permitas que llegara hasta donde tuve que llegar yo. Wow. Y hay una frase que constantemente mi esposo dice en la iglesia, es que la salvación es gratis, pero no es barata. Es gratis porque la recibimos por fe, porque es por gracia, porque no la merecemos y simplemente basta abrir nuestro corazón a Cristo, pero no es barata porque a Él le costó todo. A Él le costó La sangre de su amado Hijo. Y tantas cosas hermosas y tanta riqueza que hay en esta conversación, en este testimonio, Betty. Y no me gustaría terminar así nomás, sino terminemos orando, terminemos entregándole nuestra vida a Cristo. Si hoy hay una persona aquí conectada que a lo mejor ha escuchado la palabra de Dios, pero aún no le ha entregado su vida al Señor, esta es la oportunidad de abrirle la puerta, no solo como el sanador, no solo como el proveedor, no solo como el libertador, pero como nuestro Señor. Porque que Él sea nuestro Señor es rendirle todo, como decía la pastora Betty, es como morir al yo, a mis gustos, morir a esto que me representa a mí, porque Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y eso fue lo que vivió Betty. O sea, esta Betty que hoy yo veo aquí, no es la misma Betty que yo conocí hace 2 años atrás. El 2025 fue un año de procesos, fue un año de verse con una sonda, de no poder comer, de no tener su paladar, de no tener sus dientes, de verla perder todo el peso enfrente de nosotros, de ser una mujer de 55 kilos a pasar a ¿cuántos? 40. A 40 kilos. Es ver todo ese proceso y yo creo que es lo que el Señor quiere, que podamos rendirnos a Él como nuestro Señor, ya sin importar lo demás. ¿Dónde quedó un bolso? ¿Dónde quedó unos tacones? ¿Dónde quedaba esa ropa bonita? ¿Dónde quedó? En la cruz. Imagínense que, pastora, que en el Congreso en El Salvador, yo, como todas las mujeres nosotras, yo saqué todo ese rebrujero que llevaba, el maquillaje y todo eso, y me iba a empezar a maquillar, porque acuérdense que yo me maquillaba mucho. Yo no salía tampoco sin maquillarme. Yo decía que con la bemba colorada, labios rojos. Y me maquillaba los labios bien rojos, me encantaba. Y cuando yo saqué todo eso, Dios volvió y me habló y me dijo, no se va a maquillar. No, y vea, así me habló, no se va a maquillar. Y yo me quedé mirándome al espejo y yo le decía, Dios, pero a usted no le parece este cuerpo muy feo. Es que estoy flaca, me pueden contar las costillas. Y yo le decía, Dios, míreme por delante, míreme por detrás. Nada por aquí, nada por allá. Nada, por ningún lado. Y Dios me decía, es que a mí no me importa eso. Míreme por detrás. Nada por aquí, nada por allá. Nada, por ningún lado. Y Dios me decía, es que a mí no me importa eso.
que vale tu corazón. Eso es lo que para mí importa. Y en el Congreso me dijo, no te maquilles. Wow. Esa fue la voz de Dios, no te maquilles. Me hiciste pensar que en el ayuno había personas que no podían ayunar, dejar de desayunar, de almorzar cosas por salud. Y yo le decía a alguien, un ayuno también es no te maquilles, o sea, por 21 días, porque eso hace parte también como sí de nuestro orgullo, de nuestra imagen. No significa pues que no nos tengamos que organizar, pero es como fue ese trato entre Dios. Y todas somos distintas. Exacto. Todas somos distintas. El orgullo tuyo no es el mío. Y el mío no es el tuyo. Wow. Eso es lo que Dios me dijo siempre. El orgullo mío era 90, ¿cómo es? 90, 60, 90. Sí, 90, 60. Era una reina de belleza. Ah, no. Ella me decía Yayita. ¿Quién era Yayita? La Yayita, la Yayita. y yo era así. Y yo era pero súper maquillada. Ay, my God. Yo no Y estrenaba cada 8 días, sí. No se bajaba de su Toyota Carevaca y de todo eso. No ella Carevaca, la Toyota, así le decimos en Colombia. En Colombia, sí, señor. Y el Señor viene y... O sea, él venía ya preparándola hacía muchos años, Hacía ¿cierto? muchos años, sí. Todo hasta llegar ahí. Todo. ¿Para qué? Para entregarle. Que yo le entregara todo. Oh. Que nada era mío. Y que valorara lo que verdaderamente Él me da. Amén. Bueno, al día de hoy, en medio de todo eso que vivió, de incertidumbre, de todas esas cosas, ¿qué es lo que se queda hoy? Porque todavía está el proceso, o sea, Betty acaba, ya tocó la campana. No le tocaba. No ha tocado la campana, imagínate. No. Y hoy está aquí testificando de la sanidad, o sea, radioterapia ya terminó. Ya la terminé. La última fue antes de venirse, todavía le falta inmunoterapia, pero todavía Betty tiene inflamada esta parte de la cara, todavía ella se tiene que sacar unas secreciones nasales con una solución salina todos los días, o sea, ya está en medio del proceso, pero ya está testificando, ya vive para testificar. Amén. Y lo que viene es aún mayor. Sí, pero esto para decirles a ustedes que no hay que esperar tener el milagro completo, porque a veces es un proceso para testificar y para levantarnos y reconocer al que vive y al que reina. Amén, así es, pastora. Bueno, yo creo que para ir terminando este espacio tan increíble, no quisiéramos parar, no quisiéramos despedirnos, porque de verdad ha sido increíble ver a Betty abrir su corazón, esa honestidad de reconocer todo, pero oremos, Betty, ¿qué tal si declaras una palabra sobre tantas personas que hoy pueden estar viviendo cosas duras, quizá no con la salud, pero con un hijo rebelde, con el matrimonio? Dios restauró tu vida a pesar de haber pasado por la infidelidad de tu esposo, de traición, de pronto al mismo tiempo que te hacías abuela, darte cuenta que la otra persona con que estaba tu esposo también estaba teniendo un bebé, y todas esas cosas el Señor las trabajó contigo. O sea, no acabaríamos el en vivo hoy si Betty les contara todo. Sí. Pero qué tal si oras conforme a esa palabra y a todo lo que el Señor te ha regalado en este tiempo, bendiciendo a cada uno de los que están ahí y animándolos. Ahorita vivimos procesos muy duros con la parte migratoria, mucha gente asustada por sus documentos, pero que puedan tener hoy esa palabra de fe y esa oración. Hay un versículo en Isaías 44:6 que yo no lo entendía cuando Dios me lo regaló, cuando yo me separé de mi esposo. Él me decía, es muy bonito, y dice, y hasta la vejez, yo, y hasta las canas. Desde el vientre y hasta las canas. Yo te hice. No. Yo te guardaré. Amén. Yo te formaré. Yo te soportaré. Amén. Y yo decía, ¿y cómo? ¿Y cómo me vas a sostener? Si ya no tenía esposo. Pero Dios todo lo tiene planeado. Me mandó un yerno maravilloso, una hija. Son mi sustento. Dios los utilizó a ellos para que yo descansara hasta la vejez y hasta las canas. Y a veces leemos la palabra de Dios y no la entendemos. Pero la palabra de Dios dice, lo que yo hago ahora no lo entendés, pero lo vas a entender después.
Y en ese proceso de no entender es donde tenemos que estar más pegadas de Dios y es tener el oído más abierto para escuchar la voz de Dios. Ahí es, en ese proceso. Yo nací otra vez el 19 de noviembre de 2024. Ese fue mi nacimiento espiritual. He tenido dos. El encuentro, la avanzada y ahora el encuentro con Jesús, que Él me dijo, escúchame, Betty, te he hablado y no me has escuchado. Escúchame, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Amén. Oramos, pastor. Oremos. Ora por ellos que Oremos. No. Padre amado, aquí estamos, Señor, dándote la gloria y la honra a ti, al Rey nuestro, de nuestra vida, de nuestro corazón, porque tú sí conoces nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestro dolor, la preocupación, tú la sabes, Señor, y aquí estamos delante de ti, trayendo todas estas cosas, sabiendo de que tú conoces nuestro futuro, de que tú lo tienes en tus manos y te pedimos que nos ayudes a entender que el futuro no es nuestro, el futuro es tuyo. Y tú dices que tú tienes pensamientos mejores que los de nosotros para darnos cosas más grandes. Enséñanos a entender que tú eres el dueño de la vida, que tú eres el dueño del oro, que tú eres el dueño de todo, como dice tu palabra en el Salmo 24:1. Del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y todos los que en él habitamos. Somos tuyos, somos tu creación. Tú cuidas tu creación hasta el fin y tú lo has dicho. Estarás con nosotros hasta el fin de nuestros días. Te damos gracias porque nunca nos sueltas de tu mano, porque tú nos llevas. Y hay veces que como el Padre ama a su Hijo y lo disciplina, así Padre tú nos amas y necesitamos disciplinas. Enséñanos a aceptar esa disciplina, porque es por amor, como dice tu palabra, con amor eterno te he amado y desde el vientre de tu madre estoy contigo, no te dejará. Estás seguro y segura que esa situación, ese problema, ese diagnóstico está en las manos de Dios. Él lo tiene ahí lo tiene. Descansa en Él, confía, está seguro y segura de que Él no te va a dejar, de que Él te va a dar la solución. Entrégale todo a Él, tu situación económica, tu migración, tus papeles, tu salud, tus hijos no son tuyos. Como le dijo él a Moisés, es tu pueblo. ¿Qué le dijo Moisés? Mi pueblo, no, ese pueblo es tuyo. Tus hijos no son tuyos, son de Dios. Entrégaselos verdaderamente y dile, es tu creación. Cuídalos, guárdalos y guárdanos a nosotros del enemigo. Y te damos a ti toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Y amén. amén, Señor. Amén, la gloria sea para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si este en vivo habló a tu corazón, si esta palabra llenó tu vida, compártelo con alguien más, con alguien que tú amas. A lo mejor tú no estás viviendo un proceso como este, pero hay alguien a tu alrededor que necesita escuchar y conocer de este testimonio de fe. Recuerda lo que dice Jeremías 29:11. He aquí yo tengo planes de bien y no de mal, planes para darte un futuro y una esperanza